Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 8 de abril del año 2019. Y lo hacemos saludando ¿a quién? Adriana Barrero, buen día. Hola, ¿qué tal? Karina Novarese, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Hace tiempo que no te teníamos. Hace días que estábamos desencontrados. Cristian Mirza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y Pablo Carrasco. Buenos días. Vamos al primero de nuestros temas. El primer tema en realidad es una pregunta para ustedes, para los cuatro. ¿Qué impacto tuvo en la imagen del Ejército y de las Fuerzas Armadas la divulgación de las actuaciones de este Tribunal de Honor que juzgó las conductas del Teniente Coronel retirado José Nino Gavazo y el Coronel retirado Jorge Silveira? Se los pregunto en función de lo que hemos estado viviendo estos días. Según lo que reveló el diario El Observador, a partir de actas del Tribunal de Honor, Gavazo confesó en ese ámbito que fue el responsable de haber hecho desaparecer el cuerpo del militante de izquierda Roberto Gomenzoro, que había muerto torturado en una dependencia del Ejército en marzo de 1973. Silveira, en tanto, acusó a Gavazo de haber sido directamente el asesino de Gomenzoro. El tribunal lo sancionó, pero argumentando que habían dañado el honor del cuerpo de oficiales porque, sabiendo lo que sabían del caso Gomenzoro, habían permitido que otro colega, el coronel Juan Gómez, estuviera preso 3 años por esta causa. La sanción fue por ese motivo y no por su participación o eventual participación en los hechos de los que se había hablado. En una entrevista con el diario El País, el politólogo Oscar Botinelli opinó que en el fallo hubo una inversión de valores y hubo además una actitud corporativista. Los generales que participaron en los tribunales piensan que la defensa corporativa es lo más importante. Esa es una inversión de los valores. Es entender que deben protegerse las cosas que se hagan aunque sean delictivas. Una parte de la oficialidad superior debe comprender que no es aceptable para la sociedad que consideren que la tortura y la muerte no afectan al honor militar, siguió diciendo Botinelli. Bueno, y cito esta opinión, cito este análisis justamente para disparar la discusión entre ustedes. ¿Comparten lo que dijo Botinelli? Bueno, en fin. Sí, yo creo que la columna de Botinelli es muy precisa, porque no es simplemente tomar partido o no tomar partido, es analizar realmente dónde estamos parados, la población uruguaya, con respecto también a nuestras Fuerzas Armadas. Sí, Botinelli había adelantado esa opinión en una entrevista con El País el viernes y el sábado la desarrolló en la columna en El Observador, ¿no? En los dos casos me refería a su posición, digamos, a su análisis. Yo no sé cómo se concebía. Y bueno, por supuesto habrá diferentes sectores de la población que conciben a las Fuerzas Armadas de diferentes maneras, pero no sé cómo se concebían en general las Fuerzas Armadas antes de los 70 porque no viví. No viví esa época, pero por lo que he leído, eran en general una institución respetada, que no había tenido, como en otros países latinoamericanos, excesos tan graves, digamos. Hubo algunos excesos. Indudablemente después de la dictadura eso cambió. No hubo un regreso a la confianza a las Fuerzas Armadas, y sigo hablando de la generalidad. Habrá personas que le tendrán muchísima confianza. Pasaron una cantidad de cosas y lo que sucedió en las últimas 2 semanas, más allá de que, por supuesto, yo creo que después habrá tiempo de desarrollarlo, que las personas que integraban ese Tribunal de Honor no necesariamente representan a toda la institución, sí son sus jerarquías. Entonces lo que hace es seguir sosteniendo esa imagen de desconfianza que tenía buena parte de la población uruguaya, o alguna, no puedo decirlo porque realmente no tengo encuestas con respecto a eso, no tengo estudios, pero había todavía todo eso que había quedado de la dictadura. Esto no ayuda en absoluto. Adriana. Bueno, yo todos creo que pasamos la semana pasada atentos a las noticias, a las micronoticias, a todos los pormenores de toda esta cosa muy fuerte que pasó, ¿no? Con destituciones, problemas adentro del Ejecutivo, con gente del propio partido de gobierno. A mí me gustaría levantar un poquito, ¿no? Un poco para tratar de mirar un poquito desde un punto de vista más abstracto. Bueno, en primer lugar, ¿no? Como antecedente, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos ante todo una historia que es muy militar.
la historia que se enseña en las escuelas, que se enseña en los liceos, es una historia no solo política, sino además militar, de batallas, de generales, de general Artigas, de Lavalleja, de general Oribe, del general Rivera, ¿no? Nuestros héroes son militares. Entonces, posiblemente eso haya llevado, sí, a dos tipos de cosas. Por un lado, a resguardar la idea de lo militar como un factor imprescindible para la independización, etcétera, para la construcción de la nacionalidad. Eso pudo haber efectivamente generado la idea dentro de los cuadros del ejército de que son de algún modo un estamento privilegiado, o un estamento que carga con responsabilidades que al mismo tiempo, justamente por cargar con esas responsabilidades, pueden eximirlos de el mismo tipo de moral y de ética al que estamos sujetos el común de los mortales. Entonces, desde ese punto de vista, reafirmar el hecho de que cuanto mayor es la insularidad de estos estamentos, cuanto mayor es el cerramiento de estos estamentos, más justificado va a estar el asumir un sistema de valores que no va a ser el de la sociedad, ¿verdad? No va a ser el de la sociedad, no digo dentro de la cual están insertos, porque más bien no están insertos, ¿no? Es decir, se parece mucho más las escuelas militares a instituciones totales en las cuales los sujetos viven, trabajan, constituyen una identidad, que a instituciones incorporadas plenamente a la sociedad. Pero entonces, volviendo a la pregunta que yo hacía, ¿cómo le pega al ejército, a las Fuerzas Armadas, esta noticia, esta situación que se dio en estos días? Exacto, muy mal, pero justamente porque reafirma el aislamiento, el encapsulamiento y sobre todo cómo efectivamente es una fuerza que sostiene valores, criterios diferentes del resto de la sociedad. Pablo. Sí, respecto a lo que decía Karina, yo creo que sí hay datos, Karina, de la visión de las Fuerzas Armadas antes de este episodio. No, antes sí. No, perdón. Sí, antes de este episodio. Pensé que antes de la dictadura. Y creo que estaban en el podio, estaban muy cerquita de eso. Y la verdad que a mí lo que me genera este episodio es el desconcierto, es sentir que yo no sabía nada de lo que estaba pasando, un tema que además me es ajeno, no conozco los códigos, está lleno de códigos eso, y bueno, entonces las reflexiones son retrospectivas, es decir, después de 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria, con un solo partido, ¿qué modeló el Frente Amplio en las Fuerzas Armadas? Y ha sido bastante patológica esa relación, porque ha sido esquizofrénica, es decir, ¿cuál es la Fuerza Armada? La de Fernando Huidobro, que tiene casi un síndrome de Estocolmo, es decir, el secuestrado se enamora del secuestrador, o son toda esa parte del frente que le ha dado, que lo ha perseguido, que le ha asfixiado económicamente, o son la de Lucía Topolángi, que quiere unas Fuerzas Armadas alineadas con el partido de gobierno y votante del Frente Amplio. Entonces, lo que realmente yo siento de que, pensando de que era de alguna manera, que no sabía bien cuál era, hoy no tengo la menor idea de dónde está cuál es lo que está sucediendo entre las Fuerzas Armadas. Y si a esto le sumás un episodio en el que Tabaré Vázquez está lleno de contradicciones, que nunca leyó las actas, pero sí las mandó al Poder Judicial, por ejemplo, y todo ese tipo de contradicciones, bueno, te da la sensación de que hay todo un desorden de punta a punta. Esto en relación a los derechos humanos, por ejemplo, la posición de Tabaré, si este episodio hubiera ocurrido con Luis Alberto Lacalle, era clarísima, una única interpretación: Lacalle está protegiendo a los torturadores. Como fue Tabaré, es el héroe de la democracia. Para mí es inentendible la condescendencia con un episodio de esta gravedad, ¿no? Y entonces, resultado, yo estoy en cero con las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir eso? Porque la pregunta era en cómo afectaba todo esto, en particular, la imagen del ejército, la imagen de las Fuerzas Armadas. Para mí, resultado, vamos a ver qué hay adentro de las Fuerzas Armadas, como si nunca hubiera habido
una dirección y un modelaje de eso. Creo que está absolutamente a la deriva, y entonces a mí se me replantean todas las medidas que ahora puedan tomar de ley orgánica y todo lo demás, con tan poco conocimiento de lo que estaba pasando, porque si hay alguien que tiene que estar choqueado sobre estas noticias, es la propia gente del Frente Amplio. Cristian. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el planteo de Óscar Botinelli y su columna y sus reflexiones. Yo creo que no es un problema del Frente Amplio exclusivamente, es un problema del sistema político, de nuestro conjunto de dirigentes y líderes políticos que no supieron o no quisieron encarar, abordar la reinserción de las Fuerzas Armadas a la vida cívica normal de cualquier democracia, y hoy estamos vislumbrando, y algunos se asombran, algunos creen haber descubierto, en fin, una verdad muy oculta, y otros sabemos que esta verdad no estaba tan oculta, porque las actitudes que hoy toman una magnitud gigantesca han sido de alguna manera un cúmulo de expresiones durante estos 35 años. Entonces, primer tema, no es solo un tema del Frente Amplio, es un tema del sistema político. Claro. Esa es una responsabilidad del sistema político, claro, y no solo del Frente Amplio. Segundo, la decisión de Tabaré Vázquez es histórica. Yo no digo que sea héroe de la democracia ni nada que haya sido realmente para ser elevado a esa categoría, pero es histórica. Nunca ningún presidente de la República, desde el nacimiento de la nación hasta hoy, había tomado una decisión tan drástica, tan radical. Y eso habla de un actitud... Ante los hechos. Bueno, obviamente ante los hechos. Tampoco hemos tenido hechos tan graves en democracia confirmados. Hemos tenido muchos, lamentablemente. Muchos más. Pero me parece que este es otro elemento a destacar. El tercer elemento que quiero destacar es que hay matices en las Fuerzas Armadas. No quiero dar nombres pero Leonardo Abercorn, que es uno de los que disparó este tema, y además yo lo felicité, yo lo conozco a Leonardo, lo felicité, me parece un excelente periodista, recibió mensajes desde el ejército de otros oficiales de alto rango en el sentido contrario a estos señores violadores de los derechos humanos, en el sentido contrario. Quiero decir que dentro de la propia rama del ejército no son todos iguales, ¿eh? Y segundo, no es lo mismo la Armada, no es lo mismo la Marina, la Armada y la Fuerza Aérea, no es lo mismo. Pero reitero, lamentablemente los que están en la cúspide del poder dentro de las Fuerzas Armadas han tenido unas actitudes que son lamentables, porque poner el honor a la altura de lo que supone una falta de atención al derecho del otro, del igual, y no haber advertido la barbaridad que supuso todo lo que hicieron en tiempos de dictadura y antes, entonces hay una tergiversación de la moral, de la ética. Entonces ahí sí no entiendo nada. Yo también estoy de acuerdo con que esto es un tema del sistema político y de todos los gobiernos que han venido desde la vuelta de la democracia. Hace 35 años que estamos con unas Fuerzas Armadas a las cuales no les hemos prestado atención. Esa es la realidad, ¿no? Porque por un lado tenés el pacto de silencio, lo omertado, como quieran llamarlo, de las altas jerarquías, y por otro lado, para el sistema político siempre fue una especie de piedra en el zapato de que no sé muy bien qué hacer. Entonces, como no necesito tantas fuerzas militares, no necesito tantas, bueno, todo eso se fue discutiendo y nunca se llegó a demasiadas decisiones. También es cierto que después de 35 años de la vuelta a la democracia, a mí me da la sensación de que este último gobierno pecó un poco de inocencia con respecto a las Fuerzas Armadas, porque sabían cuáles son las Fuerzas Armadas. Por supuesto, lo sabía mucho mejor Fernández Huidobro. Por eso hacía los pactos que hacía y por eso te mantenía todo más o menos en silencio. Nos arreglamos, las cosas pasaban igual. Yo creo que a Vázquez no se lo asesoró correctamente sobre este tema, quienes debían asesorarlo. Ustedes me dirán quiénes son. Bueno,
un grupo grande seguramente, pero no se prestó la atención que se debía a este tema. El Tribunal de Honor no sale de casualidad, no es casualidad que 3 personas votaron así. O sea, eso un gobierno lo puede prever. Cuando entra un gobierno que hace sus previsiones económicas, sus previsiones sobre vivienda, sus previsiones sociales, ¿y no hay previsiones militares? Estuvimos discutiendo sobre los retiros militares, sobre si necesitamos tantas fuerzas armadas, y no estamos discutiendo sobre cuál es la cultura interna de miles y miles de personas que integran el ejército o las fuerzas armadas. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo, y yo conozco gente que no tiene en ningún punto de coincidencia en su pensamiento con lo que hicieron estas jerarquías. Lo que no significa que igual no formen parte de esta institución, y las jerarquías eran esas igual. El comandante jefe que tenía era Manini Ríos. No había reuniones, y lo digo ahora, pero en otros casos hubo otras crisis, como dicen ustedes. ¿No había reuniones donde se hablaran de estos temas? ¿Fue toda una mentira durante 5 años? ¿Le mintieron constantemente al presidente? Tal vez sí. Entonces ahí yo digo, pecada inocencia, el partido que ahora está en el gobierno, pero eso no es ser culpable, es pecar de inocencia ante una institución que no ha evolucionado como debería. No sé si es inocencia o simplemente es... Dije inocencia para ser delicada y simpática. Muy amable. A ver, ¿cómo? Ingenuidad, más bien. Bueno, porque yo no sé cuáles son los verdaderos mecanismos que hubo atrás. Entonces no voy a decir esto es una tontera, pero inocente por lo menos, o ingenuos, hemos sido. Me incluyo. Sí, lo que pasa es que mientras las Fuerzas Armadas estuvieron bajo un ministro del MPP, ¿verdad? Es decir, con toda la lógica que tiene el MPP, que viene de atrás, ¿verdad? Del MLN, de los viejos combatientes, y bueno, era de alguna manera un trato entre ejércitos en el cual se respetaba el ejército triunfante, y el ejército de algún modo vencido se sometía y reconocía la dignidad y el haber perdido en su ley. El problema es que efectivamente las cosas empezaron una vez derrotado aquel ejército, entre comillas, que fue el MLN, y este es el problema, ¿verdad? Entonces, creo que lo que dice Botinelli, sobre todo la falta de conocimiento de lo que pasa adentro, es más o menos relativa. Hay que tener en cuenta de que son instituciones que están regidas sobre todo por un principio que es el de obediencia, ¿verdad? Entonces, las personas no pueden decidir, no es... Cuidado, habrá más, menos, pero las personas que no obedecen son sancionadas. Es decir, hay sanción, y hay sanción interna. Y cuidado, hay también allí una consideración de Botinelli respecto de la edad de las personas que yo muy de cerca viví, porque tengo un hermano que fue militar, su forma de pensar cuando era cadete. Y era verdaderamente algo escalofriante, lo que un chiquito de menos de 20 años podía decir sobre lo que había que hacer con tal tipo de personas y con tal tipo de otras. Eso es una mentalidad que se conforma de una vez y para siempre. Hoy mismo, muchos años después de haber abandonado el ejército, él sigue dando órdenes, no a mí. ¿Por qué no? pero son formas. Entonces si me disculpan, porque... Bueno, igual hay gente claro, pero autoritaria más allá de los militares. Bueno, y ese es el drama, ¿verdad? Ese es el drama. Pero lo último que quería decir, porque me parece que puede ser interesante verlo desde otro punto de vista, que ayer, justo cuando me acostaba con este tema en la cabeza, me acordé de una película que se llama justamente Cuestión de Honor. Ustedes la recordarán, con aquel joven Tom Cruise, con Demi Moore, y con el estupendo Jack Nicholson haciendo de un general que estaba en Guantánamo, ¿verdad? Y la cuestión era, ¿cuál es el honor? ¿Es al haber obedecido una orden de un general? O, y ahí estaba el honor, ¿verdad? O era justamente el deshonor de haber obedecido una orden que no era moral y éticamente válida, ¿no? Y yo creo que allí... claro, es muy aleccionadora la película, tiene toda esa moralina, pero nos haría bien pensar esta situación en relación con ese filme, ¿no? Pablo, ¿te quedó algo? No, sí, digamos, yo sigo sintiendo
Primero, que no está laudado si la fuerza... Yo creí que las conocía, no las conocía. Yo confieso mi ingenuidad. Pero asumirla y al presidente de la República, que eligió a un general que era González, que estaba en la mitad de la tabla, le puso el dedo arriba y después, 3 días después, lo destituye, es decir, por lo menos omisión. Ingenuidad es de una inocencia que yo no admito. Omisión de no leer lo que firma, para empezar. Y a mí lo que provoca esto, a mí me provoca, pare la música. ¿Viste? En este tema militar, paren la música, la ley orgánica que vuelva para atrás y vamos a empezar de cero. Uno de los temas que se está discutiendo a propósito de la ley orgánica militar es la permanencia o no de los tribunales de honor, ¿no? Claro, que deberían ser sacados. No puede haber dos sistemas de justicia. Perdón, no quiero interrumpir porque tenía que estar. En realidad, seguimos sin preguntarnos qué Fuerzas Armadas necesita y quiere Uruguay. Yo creo que es una... Y es muy amplio, pero es real. O sea, porque es verdad lo que vos decías, y ahora recordé que hay algunas encuestas. ¿Por qué? Porque a veces vemos en algunas tareas a los militares, particularmente cuando hay crisis... A los soldados. Sí, son militares. A militares en cuando general. Cuando hay inundaciones, pero no solamente, cuando hay situaciones de medioambientales complejas, una cantidad de situaciones. Y están entrenados y saben hacerlo bien. Y de hecho, yo hablando con gente del exterior me decía, no sabes lo bien que están considerados en las misiones de paz. O sea, como que están muy bien entrenados y son muy buenos profesionales. Ahora, necesitamos... ¿Qué tipo nosotros de Fuerzas Armadas? ¿Las que salgan en momentos de crisis o no? A lo mejor no necesitamos Fuerzas Armadas, a lo mejor tenemos que mirarnos en el espejo de Costa Rica. Pero es que ya lo sé. Y ver qué ¿Por qué no lo discuten los diferentes? ¿Por qué en estos últimos años no se ha discutido? Y qué excelente oportunidad esta para no llenar las vacantes de esos generales que se fueron. Lo que decía recién... Para eso tenés que cambiar el ejército. Esto que decía recién Karina me hizo acordar a Larrañaga, ¿no? Porque vieron que ahora esta situación... Sí. Tiene derivaciones incluso en la campaña electoral, por un lado, capaz que no esperado, ¿no? Larrañaga saliendo al cruce de Manini, porque faltó agregar que Manini la semana pasada, en medio de toda esta turbulencia, decidió efectivamente ser el candidato a la presidencia de este nuevo partido Cabildo Abierto, y lo hizo con un discurso muy severo, ¿no? Con afirmaciones muy crudas y a propósito de lo que había pasado, a propósito incluso del comportamiento del presidente de la República. Y como también salió a hablar de seguridad pública y discrepó con la reforma constitucional que impulsa Larrañaga no se cayó. Y lo primero que dijo es que no sabe nada de seguridad, pero no solo eso, que antes de hablar de política tiene que condenar a los militares que mancharon el uniforme. Dijo, Manini primero tiene que condenar a los militares que mancharon el uniforme del ejército artiguista. Yo no soy de los que condena a toda una institución ni a los buenos militares de hoy por los malos militares del pasado, pero Manini se perdió la oportunidad de jerarquizar a las Fuerzas Armadas de la solidaridad, a las Fuerzas Armadas del trabajo por la sociedad, y eligió hacer equilibrismo con el oscurantismo y los desencuentros, ¿no? Atacó por ahí, ¿no? Es que a eso me refería, Emiliano, cuando te digo que es imposible que el gobierno de Vázquez no estuviera al tanto de quién es Manini Ríos. Y en eso sí estoy de acuerdo. Si tú vas a contratar entre comillas, a llamar un ministro, ¿no haces un mínimo de estudio de antecedentes? Un comandante jefe es como... No es un ministro, pero es como un ministro. Te está dirigiendo a una fuerza de... ¿Cuántos miles de personas ahora tienen los militares? En su momento tenían 14.000. Ahora eso ha ido bajando. Capaz que están más cerca de 10.000. Realmente, yo recuerdo en las épocas de Valle, Sanguinetti, incluso de la calle, con los problemas que hubo, porque siempre hubo algún problema, había como una cercanía mínima entre los comandantes en jefes y los presidentes. Acá no parece haber ningún punto en común entre los comandantes en jefe que eligió Vázquez y su política. Yo, más allá de la actitud del presidente de la República, del vínculo con las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe, ¿verdad? De qué pasó, que no leyó las actas o las leyó por mitades y confió en sus asesores, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo más esencial aquí es desvelar las verdades que algunos quisieron ocultar. Es decir, las barbaridades, atrocidades de las desapariciones, torturas y crímenes de una dictadura que se pretendió ocultar, disimular,
¿verdad? Y de alguna manera aligerarle esa mochila de carga pesada a las Fuerzas Armadas y a algunos sectores civiles de los partidos políticos. Era la Entonces, me propuesta... parece que la esencia es como un militar de alto rango dice: sí, yo agarré, lo maté y le puse unas piedras y se hundió en el río. Punto. Eso es trágico y eso es reconocer lo que algunos, reitero, algunos políticos y no políticos querían de alguna manera poner sombra sobre la gravedad de la confesión. Tiene un condimento, pero ¿no? ¿quién Estamos hablando de hechos de marzo de 1973, antes de la dictadura. Antes. Creo que acá tenemos que levantar la propuesta de Sereñi, ¿verdad? La de que las propias Fuerzas Armadas se autodepuraran. Era tan fácil. Pero no ha sucedido. En 35 años. Por supuesto que no sucedió, pero era tan fácil mirándolo, no decir, bueno, si efectivamente acá fuera cierto o no fuera cierto, acá me permite un poco de realismo, decir, bueno, acá hubo algunas personas que efectivamente abusaron, que disfrutaron de esto, que lo hicieron de mala manera, entonces, bueno, nos autodepuramos, ponemos en evidencia a unos pocos sujetos, los entregamos, les pedimos que den información y nosotros quedamos de alguna manera como limpios institucionalmente de ese tipo de aberraciones.